Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Alerta Congreso. Como siempre estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal. En esta oportunidad nos acompaña Álvaro García, con quien vamos a analizar un proyecto de ley presentado por la bancada de Acción Popular. Se llama Proyecto de Ley que propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer la seguridad ciudadana. Yo ya cuando leo fortalecer me preocupo. Como ya hemos visto varias veces, cuando habla de fortalecer, mejorar, normalmente lo que tratan de hacer es lo contrario, pero bueno. ¿Qué hace este proyecto de ley? Incorpora una nueva causal de vacancia para gobernadores y alcaldes. Una nueva causal de vacancia. ¿Qué dice el proyecto sobre cuál es esta causal? Dice, el cargo de gobernador, vicegobernador, alcalde o regidor vaca por no cumplir con implementar y garantizar la continuidad del funcionamiento del sistema de videovigilancia, puestos de auxilio rápido y demás acciones para la seguridad ciudadana. O sea, en pocas palabras, vacancia por no instalar o mantener en funcionamiento las cámaras de seguridad. Una causal de vacancia nueva. Ya hemos visto todos los problemas y la inestabilidad que se han generado en el país justamente por el tema de la vacancia a nivel presidencial, pero aquí están incorporando una nueva causal de vacancia a nivel local y regional, ¿no? Entonces, lo que quería consultarte, Álvaro, es si te parece razonable y proporcional vacar a una autoridad porque no instaló o no le dio mantenimiento a las cámaras de vigilancia. Bueno, ante todo, buenas noches, David, y gracias nuevamente por los televidentes, ¿no? que nos siguen en este tema. Efectivamente, es un tema, es un proyecto muy polémico también, porque si bien habla de fortalecer, ¿no?, la lucha contra la inseguridad ciudadana, lo que está haciendo con la propuesta es crear una situación de probable inestabilidad, pero en otros niveles de gobierno, ¿no? Porque estamos viendo que este proyecto lo que quiere hacer es incluir una nueva causal de vacancia en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ¿no?, que tienen que ver con el mantenimiento efectivamente de las cámaras de videovigilancia y de los puestos de atención rápida, ¿no?, de los municipios. El sustento de este proyecto, bueno, se hace referencia a esta norma que regula el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es una instancia en la que varios actores políticos, ¿no?, o estatales se juntan para poder planificar cómo es que tiene que ser la lucha contra la inseguridad ciudadana en los diferentes niveles de gobierno. Dentro de los componentes que se han establecido en estos planes, hay pues este tema del sistema de la videovigilancia, que es básicamente a donde apunta este proyecto de ley, ¿no? Este proyecto de ley se basa básicamente en un informe de Contraloría que ha hecho una inspección en 161 municipalidades a nivel nacional, y han encontrado que casi el 30% de cámaras de videovigilancia se encuentran inoperativas, ¿no? Es uno de los sustentos que se está usando para presentar este proyecto de ley. Sin embargo, obviamente, irse al extremo de tipificar este no cumplimiento de la implementación de algunas políticas o planes, ¿no?, como una causal de una vacancia, sí me parece un tema desproporcionado, porque obviamente la implementación de estos sistemas de videovigilancia y en general del sistema de seguridad ciudadana implica una serie de factores y la participación de una serie de actores que no solamente están incluidas las autoridades pues, locales o regionales, ¿no? La ley del uso de videovigilancia, por ejemplo, establece que el campo de aplicación de esta norma incluye a personas naturales, personas jurídicas, sean estas privadas o sean estas públicas, siempre que tengan cámaras en espacios públicos, ¿no? Y establece una serie de reglas para que este sistema funcione, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que tiene que establecerse determinados estándares para que dialoguen las plataformas, ¿no?, de los sistemas, de diferentes sistemas de seguridad ciudadana que tiene, por ejemplo, la policía. No olvidemos que este Consejo Nacional está presidido por el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que este proyecto no toma en cuenta. Por ejemplo, el tema presupuestal. Le podríamos exigir que mantenga sus cámaras de videovigilancia, o siquiera las tenga, a una municipalidad que está en el Daten del Marañón, ¿no?, o en alguna provincia lejana, en la altura donde ni siquiera llegan otros servicios. ¿Cree que los podemos obligar a que cumplan con esas políticas cuando probablemente ni siquiera los mismos planes del Consejo Nacional de Seguridad lleguen a esos sitios? Entonces,
Hay una serie de factores que no se están tomando en cuenta. Por otro lado está también el tema presupuestal. Implementar este tipo de mecanismos de videovigilancia y también mantenerlos o realizar el mantenimiento de una continuidad de operatividad implica una serie de procesos presupuestarios y financieros que cada entidad del Estado tiene que cumplir, ¿no? Y yo no creo que haya el presupuesto suficiente en muchos lugares, incluyendo Lima, que es la capital de nuestro país, ¿no? Para que estos procesos se cumplan como quisiera la ley, ¿no? Entonces, obviamente, este proyecto de ley lo que hace es creer que está probablemente en una zona donde todos los recursos económicos van a estar disponibles para los gobiernos locales o regionales, ¿no? Y que esa sería la prioridad. Es cierto que hay una prioridad porque la gente siente, pues, hay una sensación de inseguridad grande que cada día, ¿no?, crece en el país, pero no necesariamente con este proyecto y menos con solamente el tema de las videovigilancias o el uso de cámaras de videovigilancias es que se va a solucionar este problema. Este problema es mucho más grande, tiene otra serie de componentes, ¿no? Entonces, incluir una causal de vacancia para sacar a un alcalde que ya tiene 20.000 problemas, ¿no? Y tiene una ausencia o carencia de muchos recursos, obligarlo además a priorizar prácticamente que se dé toda la plata o la plata necesaria para poder hacer el mantenimiento o la instalación de estas cámaras de videovigilancia, sería una locura, ¿no? Prácticamente se está introduciendo un factor de inestabilidad en el gobierno regional y en el gobierno municipal, ¿no? Eso sin contar, por supuesto, que se está olvidando de que hay otros actores en el sistema de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los privados? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con los otros actores que están considerados en el sistema? ¿A ellos no se les va a sancionar? Los privados, por ejemplo, tienen la obligación de tener cámaras, ¿no?, de video, si es que tienen locales abiertos al público, si es que superan el número de 50 personas. Se les va a quitar la licencia de funcionamiento porque no tienen plata, ahora que estamos en plena crisis económica, ¿no?, donde todo está subiendo, pues es un poco ilógico, poco racional el pretender aprobar un proyecto de este tipo, ¿no? Sin duda, esto podría tener consecuencias muy nefastas en el propio sistema de seguridad, ¿no? Entonces, habría que meditar más este tema y esperemos que, ¿no?, en la comisión donde llegue, que seguramente es la Comisión de Defensa, ¿no?, se tomen en cuenta este tipo de cosas y se llame a la gente si quieren debatir este tema para enriquecer este proyecto y buscar otras alternativas, ¿no? Porque sin duda es un problema público que hay que enfrentar, ¿no? Pero hay que enfrentarlo con herramientas adecuadas, no solamente con la ley, sino también con las políticas, con los planes y las estrategias que implica, ¿no?, ser el ente rector ya desde el Ministerio del Interior para poder atacar un problema tan grande y tan complejo como tenemos ahora en la actualidad. Sí, a mí me preocupa bastante el tema de la inestabilidad política, porque eso va a generar que todos los contrincantes de la autoridad elegida intenten llegar al poder, ¿no?, vacando al que está en ese lugar, ¿no?, vacando al que fue elegido democráticamente con esta figura de que no instaló las cámaras o las cámaras no funcionan, vacancia, ¿no? Entonces es bien peligroso eso para la propia democracia, ¿no? Por supuesto, además imagínate los opositores del alcalde rompiendo las cámaras públicas que ha puesto el municipio simplemente para, ¿no?, meterlo en esta causal. Pero además olvidamos que hay otras formas de control político, ¿no? Ya la ley de participación ciudadana ha establecido la posibilidad de revocar a los alcaldes, ¿no? Dentro de los años, no el primero ni el último, pero dentro de ese periodo puede solicitarse, si es que efectivamente hay un incumplimiento de las funciones que tiene el alcalde, ¿no?, se puede solicitar que se revoque a esta autoridad recolectando firmas. Entonces hay mecanismos que también hay que considerar que ya existen, ¿no?, para no hacer un doble esfuerzo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, un doble gasto. Y por supuesto crear más inestabilidad dentro de las jurisdicciones de los gobiernos regionales y municipales de la que ya existen. Una norma totalmente desproporcional y además completamente innecesaria. Pero bueno, vamos a ver, porque ya vemos que el Congreso a veces aprueba cosas desproporcionales e innecesarias también, ¿no? Vamos a estar atentos para ver cuál es el devenir de esta norma en las comisiones y ver si finalmente se aprueba, porque me imagino que se va a vender como la solución a la falta de las cámaras de vigilancia, ¿no? Pero vamos a ver Sí, el seguramente nivel que del sí. debate en el Congreso. Y la opinión pública también tiene que expresar su opinión sobre esto. Muchísimas gracias,
Álvaro, por tus comentarios y tu análisis, siempre tan acertado, y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Gracias a ti y a todos los que nos ven. Buenas noches.